por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea el honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, sí, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, sí, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Y que Él reciba toda nuestra adoración, todo el tiempo, en toda nuestra vida, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, te doy gracias o te damos gracias. Estamos agradecidos, Señor, porque nos permites una vez más reunirnos para alabarte, para exaltar tu nombre, también para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por mi hermano que trae tu palabra, bendícelo. Y también, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo a los que escuchemos tu palabra para poder entenderla. Y todo lo que hacemos es para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, este canto es un canto que Dios nos regaló hace tiempo. Lo hacemos para ti, Señor. En tu presencia, solo en tu presencia, anhelo estar por siempre, mi Jesús. En tu presencia, solo en tu presencia, anhelo estar por siempre, mi Jesús, porque prefiero un día junto a ti que 1000 separado de ti.
porque en ti yo encuentro mi motivo de vivir y en ti yo me siento feliz. En tu presencia, solo en tu presencia, anhelo estar por siempre, mi Jesús. En tu presencia, solo en tu presencia, anhelo estar por siempre, mi Jesús. Porque prefiero un día junto a ti que 1000 separado de ti, porque en ti yo encuentro mi motivo de vivir y en ti yo me siento feliz, porque prefiero un día junto a ti que 1000 separado de ti, porque en ti yo encuentro mi motivo de vivir y en ti yo me siento feliz y en ti yo me siento feliz y en ti yo me siento feliz. Pues gracias a Dios que podemos deleitarnos en su presencia, podemos estar alegres en Él. Y yo creo que es uno de los mejores momentos estar en su presencia, estar juntamente con Él. Amén. Y bueno, pues voy a dejar el lugar a mi hermano que trae su palabra. Pueden sentarse. Bien, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Vamos a entrar en la palabra. Y recordando rápido, la semana pasada vimos cómo, pues ahora sí, todo estaba en contra de Pablo. Vimos cómo el juicio que fue llevado a cabo por el gobernador Félix, pues fue un juicio totalmente amañado, ¿no? El juez corrupto, acusadores corruptos, abogados corruptos. Entonces vimos cómo pues todo estaba en contra de Pablo, ¿no? Y aún así Dios hizo que su vida prevaleciera en ese lugar. Recuerden que Pablo estuvo en prisión ahí en esa provincia de Cesarea, alrededor de 2 años más o menos, donde vimos y pues notamos cómo el gobernador Félix lo que quería era dinero, era una muchada para que Pablo saliera libre. Y Pablo, a pesar de saber esto, pues no optó por ese camino fácil, ¿no? Sino que optó por hacer la voluntad de Dios, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la adversidad, aún en medio pues de que todo estaba en su contra. Él dijo: yo permanezco fiel a Dios y a la obra que Él me encomendó, porque Dios ya le había dicho: acuérdate que vas a ir a Jerusalén y vas a padecer en manos de los judíos y de más gente, ¿no?
Total, continuamos la historia en Pablo y ya estamos a punto de terminar, algunos capítulos por terminar, y culmina precisamente, pues, Hechos no, como que no termina, ¿no? Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo final que realmente parece como que el libro se quedó a medias, ¿no? Porque no nos narra ni siquiera dónde terminó Pablo, qué fue de su vida, qué pasó, a dónde se fue Lucas, en qué momento se separaron, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que Hechos pues se sigue escribiendo, ¿no? Es una historia del Espíritu Santo trabajando en los discípulos, en los hijos de Dios. Aquí vemos cómo Hechos se escribió pues en la iglesia primitiva, pero la iglesia no se ha acabado aún, ¿no? Entonces, todos los testimonios que tenemos, toda la obra que Dios ha hecho a través de los años, de diferentes predicadores, se sigue escribiendo, ¿no? Los hechos que Dios sigue haciendo a través de su iglesia. Y llegamos al capítulo 25, donde recuerden que Félix, el gobernador, estuvo pues ahí con Pablo diciéndole, dame dinero y te dejo ir. Pablo pues no soltó dinero, entonces tanto tiempo estuvo así que Félix dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy. Llega otro, ¿no?, a cargo aquí que se llama Festo. Y uno pues pensaría, ¿no? Bueno, a lo mejor con otro gobernante pues hay más chance, pero pues no. La realidad es que es como si llegara un juez más corrupto, ¿no? De un lugar a otro. Y bueno, las cosas siguen en contra, pero Dios sigue prevaleciendo porque hay un mensaje que Dios tiene que dar a una persona ahí donde Dios está trabajando en la vida de Pablo. Lo deja ahí, ¿no? Y Pablo, recuerden que en prisión escribió diferentes cartas. Aún no llega a Roma, está en una provincia de Roma, bueno, pero no está directamente en la capital, está en Cesarea. Y dice, versículo 1 del capítulo 25, recuerden, Félix se va, el gobernante, llega Festo, otro gobernante de romano, y dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia, es decir, como un regalo, como un favor para los judíos, que le hiciese traer a Pablo de donde estaba en Cesarea a Jerusalén, porque ellos tenían una celada, es decir, una rebelión, una revoltura, una matazón, un cuatro, si lo quieren entender así, para matar a Pablo en el camino. Ahora, note esto, Pablo no llevaba días, no llevaba meses, llevaba ya 2 años mínimo en la cárcel, ¿ok? 2 años. Y aún así, los principales sacerdotes seguían duro y dale con querer matarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían y conocían que Pablo, aún dentro de la prisión, seguía sirviendo a Dios. Si fuera como comúnmente nos pasa a veces, ¿no?, que viene la adversidad, el sufrimiento o lo que sea, y que nos estancamos o nos quedamos, no, pues ya Dios aquí me dejó en la cárcel, pues ya qué hago aquí, no, ni modo, pues aquí estoy. Pablo no fue así, porque si Pablo ahí estando en prisión hubiera dicho, ¿saben qué? Pues ya aquí acabó mi vida, ya qué hago, ¿cómo sirvo a Dios en prisión? Pues ¿qué tendrían que hacer los sacerdotes? Siguiendo, insistiendo en matemos a Pablo, ¿no? Esto nos da a notar, o sea, muy claro que Pablo, aún en prisión, aún en el lugar donde estaba, seguía sirviendo a Dios. Y que el enemigo no se iba a detener en donde quiera que estuviera Pablo, porque Pablo iba a seguir sirviendo a Dios. Es importante entender esto y llevarlo al corazón. No se trata del lugar donde estoy. Si bien influye mucho y sí, ciertamente muchas veces pues no es el mismo gozo, no va a haber la misma alegría estar sirviendo en un templo adornado con mucha gente o en un púlpito que pues estar en la calle o que estar en la cárcel encerrado. No va a haber la misma alegría y satisfacción, obviamente no, pero hay que resaltar la necesidad de que en el lugar donde esté es porque de alguna u otra forma Dios lo permitió para que en ese lugar hiciera yo su voluntad. Y vemos en la vida de Pablo cómo Dios ahí en la prisión, en la cárcel donde estaba, en una cárcel romana,
Dios seguía trabajando en la vida de Pablo, tan así que 2 años después los sacerdotes seguían insistiendo, hay que matar a Pablo. ¿Por qué? Porque pues, es un enemigo nuestro. Porque algo está haciendo ahí en prisión, sigue haciendo cosas que nos afectan. Si Pablo se hubiera quedado callado y no hubiera hecho nada, ¿ya qué problema tenían los sacerdotes? Ninguno. Sin embargo, vemos cómo no fue así. Versículo 4 dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Y dice, de los que ustedes puedan ir, pues vayan, vengan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, pues acúsenlo. Si algo hizo, pues a ver, ¿no? Repito, cómo Dios seguía teniendo favor de Pablo, cuidado de Pablo, aún de los religiosos, aún de los enemigos de los judíos, los romanos. ¿Por qué? Porque cuántas veces, y usted puede verlo en la escritura, los romanos o los gobernantes sí hicieron favores para los sacerdotes, pues para precisamente congraciarse con los judíos. Festo venía llegando, entonces los judíos le pidieron una señal de buena voluntad para decirle, no, ¿sabes qué? Haznos este paro, este favor, y pues, o sea, como judíos, nosotros como principales vamos a encargarnos de que pues todo el pueblo judío siga fiel a Roma, sin problema alguno, solamente concédenos este favor. Cualquier oficial romano, gobernador romano hubiera dicho, no, pues está bien, ¿no? La vida de uno me va a congraciar con la de los demás, pues hay que darle, ¿no? Porque eso era lo normal. Sin embargo, vemos que Dios dice no. O sea, a este no me lo tocas, al menos no todavía. ¿Ok? Es importante notar todos esos pequeños detalles que a lo mejor visiblemente no están, pero que si estudiamos la historia de cómo ha sido el pueblo romano y cómo el pueblo romano de cierta forma, los gobernantes buscan el favor para no tener problemas, era algo normal, por eso ellos lo pidieron como un favor, ¿no? Aún así Dios permaneció fiel a la palabra y dijo, vas a sufrir, pero no vas a morir, porque es necesario que llegues hasta Roma, o sea, que hasta todavía no llegas a donde te quiero mandar. Entonces Dios cuidó aún de Pablo en esta rebelión que Pablo ni conocía. Pablo a lo mejor no sabía ni qué, y de hecho, a lo mejor esto Lucas investigando lo supo después, ¿no? Porque recuerden, todo esto lo está relatando Lucas, de una investigación. Entonces a lo mejor después se enteró de todo esto investigando y vemos cómo Dios cuidó de Pablo sin que a lo mejor Pablo lo supiese. Versículo 6 dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, es decir, estuvo en Jerusalén ahí alrededor de una semana, regresó a Cesarea y al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando Pablo llegó, rápidamente lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, pero presta atención en esto, dice, las cuales no podían probar. Las cuales pues, no podían aprobar. Y ahora, esto nos recuerda cómo Dios, bueno, en la figura de su Hijo, Jesús dijo, bienaventurado cuando por mi causa hablen en contra de ustedes, los maldigan, los acusen, digan todo lo que quieran decir contra ustedes, pero dice, bienaventurados cuando todo esto lo digan mintiendo. ¿Sí? Dice Jesús, o sea, si por mi causa los echan a la cárcel, los acusan, les dicen de cosas, los maldicen, pero todo eso es mentira, dice, son bienaventurados. Y Pablo en ese momento, pues, era bienaventurado, ¿no? Ahí donde estaba. Dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, dice Pablo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Está dejando muy claro, no hay pruebas, no he cometido falta alguna, ni pecado alguno. Entonces Festo le dice, queriendo congraciarse con los judíos, vea, había en el corazón de este gobernante caer en gracia con el pueblo judío, porque o sea, hay conveniencia, hay intereses, ¿no? Tan fácil que hubiera sido para él, ¿sabes qué? Pues sí, muerte. Pero Dios, o sea, sin duda alguna estaba trabajando ahí en el corazón de Festo para decirle, no, a este no me lo vas a tocar. Festo, queriéndose congraciar con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén
y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. O sea, como que Festo le quería echar la bolita para decir, a ver, vámonos a Jerusalén y allá también te puedo juzgar, ¿no? No sé si Festo conocía el plan o no. El punto es que él quería decir, bueno, vamos a hacerle paro a los judíos, ¿no? Pero Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, es decir, de los romanos. Porque aquí es donde debo ser juzgado, no allá. Pablo sabía que algo iba a pasar, o que algo, y fue inteligente. A los judíos dice, no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O sea, Pablo le está recalcando a Festo que no hay pruebas, que es inocente. Y le está diciendo, tú lo sabes, ¿no? Casi como que no nos hagamos, ¿no? Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, dice, yo me entrego, ¿no? O sea, yo me doy. Si he hecho algo, yo mismo doy mi vida. Sin embargo, dice, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. Y aquí es donde Pablo, pues sabiendo ya, no sé, o sea, no sé si sabía del motín, no sé si sabía del plan, pero sabiendo que ya, pues Festo había mostrado como una carta de interés hacia los judíos, Pablo dice, a César apelo. Es decir, como ciudadano romano, él podía exigir un juicio delante del César directamente. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Esto implica, ahora sí, presentarse hasta el oficial romano, ya se me fue, al gobernador romano de César. Ahora, no fue de un día para otro, ¿no? No es como que, quiero ir al César y ya, me presento al César. No, pasó tiempo. Dice versículo 13, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Ya me perdí. Así. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús. Y dice Festo, ya muerto. El que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que lo enviara yo a César. César es, y Augusto es la misma persona, Augusto, César. César Augusto, perdón. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído. Entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén y aquí. ¿Qué? Me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Básicamente es un teje y maneje, es decir, está dando vueltas al asunto, ¿sí?, de todo esto. Por eso lo leí rápido, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo ahí es como que presumir, en este caso Festo, su justicia, entre comillas, su rectitud, entre comillas, ¿sí? Sabiendo pues él muy bien que él lo que quería era, pues allá hay ciertos intereses, ¿no? Que no le salieron. Pero él estaba presumiendo su justicia.
yo vine rectamente para juzgarlo, etc. Y a Agripa, pues simplemente le pareció un caso interesante, ¿no? Y ahí lo que estaban haciendo era básicamente querer ver específicamente cuáles eran las acusaciones por las cuales iban a mandar a Pablo con Augusto. ¿Por qué? Las acusaciones en cuanto a la religión de los judíos no podían ir al tribunal del César. O sea, era una cuestión de que, oye, pues esto no me vengas a perder el tiempo a mí con estos asuntos tuyos, ¿no? Por eso él dice y le dice a Agripa, primero tengo que ver yo, pues, o sea, ¿qué le voy a decir al César? O sea, ¿de qué lo estoy acusando? ¿Por qué voy a molestar yo al César con este hombre si básicamente pues no hay nada, ¿no? Entonces, vea cómo está la incongruencia aquí de Festo. Está él reflejando, queriendo reflejar rectitud. Pues yo he actuado con justicia con este hombre. Sin embargo, pues no le he encontrado ningún cargo del cual mandarlo al César. Entonces, básicamente le dice al rey Agripa, ayúdame para ver si le encontramos algo. Ayúdame para ver, pues, o sea, ¿de qué lo vamos a acusar, no? Porque él deja muy claro, los judíos tienen problemas con su religión, pero esto es asunto de ellos. Y Pablo no quiere ir con ellos. Entonces, yo no puedo mandarlo con el César con un asunto de su religión, porque al César nada más lo voy a hacer perder tiempo con esas cuestiones que a él no le interesan. Tiene que haber sido algún crimen que afecte directamente al imperio romano, que afecte al César, que afecte al gobernador, no de su religión. Entonces, notemos aquí cómo está el asunto. Pablo, sabiéndose inocente. El juez, el gobernante, conociéndolo inocente. Otro rey ahí medio morboso, conociéndolo inocente. Y todos buscando algún pretexto para acusarlo de algo. ¿Qué sentiríamos nosotros, ¿no? de saber que estamos en ese lugar? En un lugar donde conocemos que somos inocentes. No hay pruebas en contra de nosotros. El tribunal, el juez, el abogado, la fiscalía saben que soy inocente. Aún así, no me dejan ir. Y aparte de todo esto, me quieren echar pues acusaciones falsas. Esto en el mundo es normal. Y usted conocerá testimonios de gente que ha pasado y pasa y actualmente está pasando por eso. Gente que dices, ¿por qué está metida en la cárcel? ¿No? O sea, gente, ¿por qué se la llevaron? ¿Por qué le imputaron pues crímenes que no hicieron? La realidad es que el mundo por sí solo es injusto. Y en el mundo va a haber mucha injusticia. Y en el mundo la gente va a sufrir. Todos de alguna otra forma sufren injusticias, algunos mayores que otros, por el lugar donde estaban, porque les tocó, por X o Y. Sin embargo, la injusticia que reciben los hijos de Dios, dice la Escritura, que obra para bien. En el mundo, la injusticia que obra en el mundo, para los del mundo, es muerte. Es llanto, es dolor, es sufrimiento, porque eso causa la injusticia. Sin embargo, la injusticia que viene hacia nosotros, a los hijos de Dios, es para bien. Para un bien que a lo mejor en ese momento no lo alcanzamos a ver, pero que Dios de alguna otra forma se va a encargar de llevarlo a bien, porque Él ha prometido en su palabra, en Romanos 8:28, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda para bien. Y ahora sí, versículo 20, Hechos 26. Pablo, predicador, ahora no solo de gobernantes, de oficiales, de centuriones, predicador hacia un rey, hacia alguien pomposo de la realeza. No cualquiera podía estar en ese lugar, pero Pablo estuvo ahí por medios divinos, por medios de gracia, porque Dios lo permitió. Y tenemos registro de eso. Hechos 26 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, habla por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.
vea la forma de hablar que Pablo mismo dice en Colosenses, sea vuestra forma de hablar con gracia, ¿sí? Sazonada con sal. Es decir, no siempre vayamos al pleito. Las palabras, dice la Biblia, que calman o pueden hacer arder más la llama. Necesitamos ser ahora sí que pensar muy bien lo que vamos a decir, no pensar después de haber hablado, porque ante los hechos, básicamente Pablo pues se está enfrentando a una injusticia, no sé si sabía o no sabía del plan, pero él siempre busca ser muy agraciado en sus palabras. Ojo, no confundamos agraciar con ser barbero, ¿no? Como lo vimos con Tértulo, que es echar flores de más. Simplemente hablar lo que es con gracia. No buscar simplemente el ataque, decir, no, pues rey Agripa, si viera lo que me hace Festo y cómo estoy aquí con Félix y cómo Félix me pidió dinero y cómo me pidió soborno. No, dice, yo voy a defenderme de lo que se me está acusando. Y Pablo aprovecha no solamente para decir, ¿sabes qué, Agripa? Me acusan de que hice esto y aquello, pues ayúdame. No, Pablo lo que aprovecha es hablar de su vida, de su conversión, de lo que Dios ha hecho en él para, de un modo u otro, hablar acerca de Cristo. E inicia diciendo Pablo, mi vida pues, desde que era joven, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo y dar pruebas, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo le dice, hay pruebas y testimonio de que yo era un fiel de religión. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo les está dejando algo claro, ¿no? Dice, pues yo tenía una vida de la cual ellos pueden dar testimonio. Y dice, conforme a esa esperanza que Dios ha hablado a nuestros padres, estoy aquí en juicio. Y Pablo termina, al menos ese párrafo, diciendo, se está juzgando. Porque recuerden, el Imperio Romano pues era muy idolátrico. Había mucha brujería, había un montón de cosas. Entonces Pablo lo que le dice, a ver, de cierta forma están juzgando que es alguna cosa increíble o que no es posible que Dios resucite a los muertos. Ellos conociéndose como muy celosos, conociéndose como muy, sobre todo de la religión judía, que ya conocían que había testimonios de cómo, por ejemplo, Eliseo resucitó a un muerto, como Elías resucitó a una niña. Pablo a lo que apunta, es decir, ¿están dudando del poder de Dios para levantar a alguien de los muertos? ¿Sí ve? Está utilizando su foco no para dirigir la acusación o la lógica hacia él, sino para decir, ustedes están dudando de que Dios, el ser que creó todas las cosas, no puede simplemente resucitar a los muertos. Vea cómo está balanceando el juicio o cómo está llevando la acusación, no hacia él, sino cómo ellos indirectamente están acusando a Dios. Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Vea, todo lo que hizo Pablo. No solamente perseguía a cristianos y ya, no, incluso los obligaba a blasfemar, para después, ahora sí, matarlos. Y dice, ocupado yo en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey,
Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de entre los santificados. Hay pasajes aquí que estoy viendo muy rápido porque son cosas que ya hemos visto. Por eso recomiendo que traiga su Biblia y que esté atento ahí a la lectura, si no se le pueden muchas cosas. Pero en esto estamos viendo básicamente el testimonio de Pablo. Estamos viendo cómo Pablo está relatando cómo Dios se le apareció, cómo Dios lo convirtió, cómo Dios lo hizo, ahora sí que volverse de esa religión tan fanático de ella, a volverse al único Dios. Y esto lo que Pablo está queriéndole demostrar al rey es: quiero que veas el poder de Dios, que es tan grande para cambiar a un radical como yo. Por eso dice, desde un principio deja muy claro, yo era un radical, o sea, fanático de hueso colorado del fariseísmo. Y dice, hay gente que puede dar testimonio de eso. Y declara él cómo yo perseguía a Jesús. O sea, yo iba y mataba a los que predicaban acerca de Jesús. Entonces, cuando cuenta su conversión, no es solamente para decir, mira cómo era yo antes y cómo era yo ahora. Porque curiosamente muchas veces los testimonios que contamos o que escuchamos es de gente de, mira cómo lo que hacía ahora y lo que hago ahora. Y muchas veces el testimonio apunta más hacia el cambio de uno que a la gloria de Dios en uno. ¿Sí me entienden? Muchas veces cuando hablamos del testimonio, no, mira, yo antes hacía eso, pero ahora yo ya me porto bien, ya hago todas estas cosas. Y a veces el testimonio, o sea, no es que esté mal, ¿no? Pero es que a veces en ese testimonio dejamos a un lado la obra de Dios en nosotros. Y lo llevamos a un reflejo más que nada de, mira cómo cambió mi vida, mira cómo puedes mejorar tu vida con Dios, en lugar de, mira cómo Dios salva una vida, ¿sí? Ahora, Pablo cuando relata la conversión, el punto de esto es enfocar en cómo un Dios tan grande puede cambiar un corazón tan radical que cambió a Pablo, que incluso quería matar a todos los que hablaran de Jesús, y cómo la única forma de detenerlo era que Jesús mismo se le apareciera y le dijera: yo soy a quien tú persigues. O sea, Pablo le está relatando a Agripa, no había otra forma en la cual yo creyera más que así, y pasó. Y quiero que entiendas, oh rey Agripa, que mi vida cambió y lo que ahora hago es únicamente porque Dios así lo quiso. O sea, no había manera en que yo creyera en esto. Por eso dice, ahora yo predico de Dios para que reciban por la fe que es en mí, o sea, Jesús hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vea cómo de una otra forma Pablo está apuntando y diciéndole a Agripa, mira, yo no fui rebelde a este llamado. Es como indirectamente diciéndole, ojo, si tú eres rebelde, ¿ok? Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo le está diciendo, mira, me han querido matar. Y si por ellos fuera ya lo hubieran hecho. Pero dice algo aquí bien claro. Dios
preservó, Dios cuidó mi vida, habiendo obtenido auxilio de Dios. Básicamente Pablo le dice, si estoy aquí vivo delante de ti, es porque Dios me tiene aquí para predicar a chicos y ahora pues grandes. Y Pablo habla acerca del Cristo, y aquí utiliza la palabra en griego para que lo entienda Agripa. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Pablo no duda en ningún momento de hablar de Jesús. Ahora, Agripa ya conocía algo de la historia de Jesús. De hecho, Festo también ya conocía un poco. ¿Por qué? Porque pues realmente la fama de Jesús fue amplia en todo ese territorio. Y aquí estamos viendo cómo no fue algo exclusivo de los judíos nada más, sino cómo gente, gobernantes y reyes fuera del contexto judíos conocieron acerca de Jesús, conocieron acerca de que murió, ¿sí? No necesariamente conocieron acerca de que se predicó, de que resucitó, porque recuerden que Jesús solamente se apareció a ciertos discípulos cuando resucitó. Entonces, dentro de la historia popular de este pueblo, dan testimonio real de que Jesús existió y murió. Pablo lo que hace es decirle, este Jesús que murió y que ya conocen es el Cristo que Dios resucitó. Ahora, si dudan de esto, están dudando de que Dios tenga el poder de resucitar a los muertos. Y dentro de todo esto están metiendo este mismo Jesús es el que hizo cambiar un corazón tan aferrado al fariseísmo. Lo único que Pablo está contando con su testimonio, no sé si lo nota, es que Cristo está vivo, que Jesús está vivo. No usó el testimonio simplemente para persuadir a los hombres de una mejor vida. Porque muchas veces en nuestro afán, y puede ser sincero, puede ser genuino, puede ser de buen corazón, pues queremos que los demás se conviertan, ¿no? Queremos que los familiares, amigos, conocidos crean en Dios. Pero muchas veces queremos hacerlo mediante nuestro testimonio, pero no necesariamente para que vean el poder de Jesús, sino como para convencerlos de una mejor vida, que en esencia sí es una mejor vida, pero como si Dios fuera a solucionar los problemas, ¿no? Y a veces contamos el testimonio, no, mira, es que yo antes, no sé, me le metía a las drogas y eso iba acabando con mi vida hasta que vino Dios y ahora soy libre de las drogas y tengo mi familia y estoy bien y estoy avanzando y estoy prosperando. Y lo que hace es ver como Dios como una especie de, pues sí, de auxilio o ayuda para vivir mejor, ¿no? El fin de Pablo no es este, porque ciertamente Pablo utiliza su testimonio, pero no lo utiliza con ese fin, sino con el fin de dejar claro de que, Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. 2, que Jesús, el que ellos conocieron, que murió, está vivo. 3, ¿qué prueba hay? Dice Pablo, véanme a mí. Yo era un radical que buscaba matar a todo aquel que siquiera se le ocurriera pronunciar el nombre de Jesús. Entonces, la única forma de que yo creyera que Jesús está vivo es que Jesús mismo se me apareciera, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice, se me apareció Jesús. Y cambió este corazón tan radical, por eso ahora predico de Él, porque yo lo vi, porque yo lo viví, y no había otra forma en la cual yo pudiera haber creído en Él. Entonces, les estoy demostrando que este Cristo, el que ustedes dicen que ya murió, está vivo. Y que ya estaba escrito, y Él por eso anuncia, yo hablo de lo que está escrito en Moisés y los profetas. O sea, Él dice, lo que ya estaba escrito, que Jesús iba a morir, pero que también iba a resucitar. No sé si lo notan, pero en su testimonio más bien es una predicación acerca de Cristo que un relato de su vida. Y Pablo pues era muy bueno para hablar, ¿no? O sea, fuera de que obviamente pues tenía la guía del Espíritu Santo, era apóstol, estaba hablando, siendo guiado por el Espíritu, pero era muy bueno para hablar porque estaba pensando muy bien qué es lo que quería hacer, que era predicar a Cristo. No simplemente ver que su vida iba a ser mejor. Él no les podía decir eso. O sea, imagínense Pablo, a ver, yo era de acá de los Nais del Sanedrín.
ahora estoy en la cárcel. ¿Cómo le puede decir eso, que su vida ha mejorado, o sea, a los ojos del mundo? ¿Cómo les puede decir a ellos, miren, mi vida ha mejorado y ha cambiado, wow, en sobremanera? Porque ahora, antes, pues yo era uno de los principales ahí, estudié a los pies del doctor Gamaliel y era del Sanedrín, tenía poder de los principales sacerdotes, podía hacer lo que yo quisiera, básicamente, y ahora estoy aquí metido en la cárcel. Él no podía simplemente contar ese testimonio para decir, miren, mi vida ahora es mejor. Porque obviamente iban a decir, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo estar aquí en la cárcel es mejor que ser libre y ser de los poderosos? Por eso no siempre, y tengamos cuidado en esto, no siempre vayamos por ese camino de convencer a la gente, de decir, mira, mi vida cambió y ahora soy mejor. Porque aquí a Pablo no le podía aplicar. Entonces su testimonio no era para eso, para decir, mira, mi vida ahora está mejor. No, era para decir, miren lo que Jesús hace en un corazón tan terco como el mío y que solamente Él puede hacerlo. Por eso, diciendo Él estas cosas en su defensa, versículo 24, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Recuerden lo que Pablo dice en Romanos, el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Para todo aquel que cree. Dice, sin embargo, para los que se pierden, esto es locura. Decía un predicador, Charles Spurgeon, dice, si tú vas a predicar, o hay de dos sopas, o te dicen loco, o creen. Y en decirte loco te pueden odiar, te pueden burlar, te pueden decir muchas cosas, pero el punto es que te van a mostrar como una locura. O simplemente creer, si lo predicas bien. Si no lo predicas bien, puede que estén de acuerdo, puede que digan, ay, no, sí, está chido, yo quiero saber más para que me arregle mi matrimonio, para que vea. Pero dice, no, si tú predicas bien el Evangelio, la gente te va a decir, o estás loco, o se va a burlar de ti, o se va a enojar contra ti, o te van a decir un montón de cosas, o va a decir, sí creo. Y aquí vemos la respuesta de Festo. Ahí se me puede. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo solo palabras de verdad y de cordura. Recuerden lo que hemos dicho, el Evangelio sí es verdad y sí es lógico. Aquí cordura tiene que ver con algo cuerdo, algo que está recto, algo que no está torcido, algo que es lógico. Entonces, Pablo está diciendo, no es ilógico. Desde un principio lo dijo. ¿Cómo se puede dudar o poner en tela de juicio que Dios pueda resucitar a los muertos? A ver. Y dice, hablo palabras de verdad y de cordura. Y Pablo le dice, pues el rey, es decir, Agripa, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Otra vez, hay historia suficiente para decir, miren lo que hizo Jesús. Miren todo este testimonio. Es decir, Pablo les está diciendo, esto no lo sacamos de la manga. No se le ocurrió a Pablo de repente decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan, vamos a hablar de Jesús, vamos a morir por hacerle creer a la gente que resucitó. No, dice, no fue algo de lo oscurito. O sea, no fue una secta que de pronto se le apareció un ángel a alguien y que él escribió la Biblia y que ahora él tiene la verdad y que eso, ¿quién puede dar prueba? ¿Quién sabe? Pero Pablo dice, esto es diferente. Esto no es una secta, esto no se hizo en lo oscurito, en lo secreto, esto es público. Por eso es cuerdo, es verdad. Y le dice Pablo a Agripa, ¿tienes fe? Cuando le pregunta la palabra crees, básicamente le está diciendo, ¿tienes fe, oh rey Agripa, a los profetas? Porque yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, casi así te la creo, ¿no? Y la respuesta de Pablo es, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy. Obviamente dice,
Sin embargo, o sea, excepto por estas cadenas. O sea, que fueran cristianos, que fueran hijos de Dios, obviamente no en prisión, pero dice por poco o por mucho. Y esto tiene que ver con que muchas veces hay gente que cree, pero cree poco, pero cree. Es esa gente que dice, o sea, te estoy creyendo a penitas, ¿no? Pero sí cree. Y hay otra gente que dice, no, yo sí creo y me meto y vemos gente que de repente hace un cambio en su vida así total y otras que no necesariamente, pero que sí creyeron. Por eso Pablo dice, quisiera que por poco o por mucho creyeras. El rey Agripa conocía acerca de la ley, conocía acerca de los profetas, conocía de todo este aspecto y ámbito judío, ¿sí? Era parte de. Sin embargo, el conocimiento que tenía y el testimonio de Pablo no fueron suficientes para cambiar ese corazón tan endurecido. Por eso dice, por poco, o sea, casi me convences, ¿no? Y Pablo le dice, fuera por poco, por mucho, ojalá hubieras creído, ¿no? Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, vean, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía ser este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Sí y no. O sea, pues sí, ya era más que obvio, ¿no? Ya un rey, todos dijeron, sí, es inocente, no hay pruebas, o sea, es innegable su inocencia. Pero pues como ya apeló a César y quedó escrito y un registro, pues tiene que ir a presentarse delante de César, así que ni modo. ¿Y por qué digo sí y no? Porque era parte del plan de Dios que Pablo haya apelado a César, porque es el medio que Dios utiliza para que Pablo vaya a Roma y gratis, ¿sí? Obviamente, pues encadenado y todo, pero va a Roma. Ahora, ¿por qué les digo que sí y no? Porque si Pablo no hubiera apelado a César, Dios hubiera movido de todas formas el medio o el corazón o los recursos para que de una u otra forma se lo hubieran llevado a Roma a hacer el trabajo que Dios quería hacer con él. Por eso, repito, Agripa dice, hubiera sido puesto en libertad, pero apeló a César, así que ni modo. Es donde entendemos que uno, a lo mejor en su mente hubiera dicho, chin, Pablo, la regaste, ¿no? ¿Por qué? Pero es que todo esto era parte del propósito de Dios. Muchas veces nosotros hacemos ciertas cosas que luego decimos, ¿no? Chin, me adelanté, o chin, no hubiera hecho esto, o no. Pero muchas veces eso era parte del propósito de Dios. Haberte esperado, el no haber tomado cierta decisión o el sí haberla tomado, muchas veces era parte del propósito de Dios para llevar a cabo su plan en nosotros. Y aunque a veces decimos, se me fue la oportunidad, Dios conoce todas las cosas y su plan es perfecto. Entonces, por eso les digo, sí y no. Porque ya estaba escrito y Pablo lo sabía, que él iba a ir a Roma. Entonces, aún si él hubiera dicho, o bueno, no apelo a César o a lo que sea, lo iban a llevar a Roma, bajo cualquier pretexto, porque ya era parte del plan de Dios. Sin embargo, Dios escogió que fuera a través de la apelación a César. Pero vemos cómo en todo esto Pablo permaneció inocente y cómo Dios cumple su plan y cómo Pablo nos deja una muestra excelente de cómo dar un testimonio de nuestras vidas, no para persuadir a la gente de una mejor vida, sino para persuadir a la gente de que Dios es real y transforma las vidas. Corazones endurecidos, corazones tercos, corazones religiosos, corazones de todo tipo que haya. Pero aún utilicemos el testimonio que Dios nos da o hace en nuestras vidas, no para apuntarlo a mírenme a mí, sino miren a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas. Gracias porque podemos aprender mucho de todo lo que tú has dejado para nosotros, Dios. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Dios, porque todo lo que hiciste en él sirve para nuestra enseñanza. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos a
tratar de llevarlo a la práctica esto día con día, Señor. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario o acción de gracias o petición?